nosotros el doctor Francisco Miro Quesada Rada, catedrático universitario y una figura ampliamente conocida en el mundo cultural del Perú y también del extranjero. Ha publicado varios libros, el último de los cuales se titula Del Ágora Ateniense al Ágora Electrónica, y ustedes recuerdan que yo lo mostré y lo comenté en su debida oportunidad, de modo que la más cordial bienvenida al doctor Miro Quesada, y vamos a conversar sobre algunos puntos, pues son muchos los puntos de este tema recurrente de la democracia. Desde hace algunos años la Real Academia Española admitió la palabra futurible, con que se designa lo futuro condicionado, es decir, no lo que será con seguridad, sino lo que sería si se diese una condición determinada o más de una, ¿no? Después de leer su libro acerca de la democracia, y yo al menos he llegado a la inevitable conclusión de que la democracia es un futurible, ¿no? Porque, un momentito, voy a terminar, ¿no? Porque no existió propiamente en la antigüedad, porque las sociedades no eran simétricas ni eran sociedades no arbitrarias. Tampoco propiamente existe ahora, porque las sociedades siguen siendo desiguales, en fin, siguen siendo asimétricas y además arbitrarias. Pero eso no quiere decir que no puede existir, por eso le digo yo, si se diesen tales y cuales condiciones existiría, ¿no? Entonces por eso le manifestaba que yo opino que es un futurible. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, pero lo que hay que ver es esto, que hay que diferenciar la proyección de la democracia hacia el futuro, digamos, a la construcción de una sociedad cada vez más democrática, en los términos que utilizamos aquí, no arbitraria y simétrica, es decir, como meta, como objetivo. Y por otro lado, también lo mencionamos en algún momento, la democracia realmente existente. Perdón, pero o sea, ¿es como meta o como son los pilares? No, la democracia en cuanto meta objetivo, porque lo no arbitrario y lo simétrico forman parte del principio democrático, claro. Correcto. Pero ¿cómo construir definitivamente una sociedad que no sea arbitraria y simétrica? Eso es un proceso, se orienta hacia el futuro. Y por el otro lado, es la democracia realmente existente. O sea, hasta dónde se ha avanzado. Y es por eso que en este libro trato de encontrar algunas direcciones. Creo que se puede entender mejor desde una perspectiva histórica el fenómeno. No de una perspectiva de la coyuntura, porque, digamos, si nosotros decimos en Atenas hubo una democracia, sabemos que fue una democracia muy reducida, pero sin embargo en ese espacio hubo ciertos avances. Por ejemplo, Solón derogó una ley en donde el campesino, si no pagaba la séptima parte de la deuda, entonces perdía su libertad. Entonces eso es un avance. Hasta llegar a las democracias contemporáneas, que también son parte de un avance. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la democracia del siglo XIX, donde solamente votaban los propietarios de las haciendas, o sea, que tenían rentas y podían pagar y votaban porque pagaban impuestos, a esta democracia donde todos los ciudadanos votan, o en la mayoría de los casos casi todos votan, entonces vemos pues que sí hay una evolución, un camino hacia buscar una sociedad más justa. Creo yo que la democracia es la forma política que se adecúa y se acerca más al ideal de sociedad justa, que además tiene que ser una sociedad racional. Y la racionalidad democrática implica personas racionales en el sentido que actúen con mucha información, con mucho conocimiento y que actúen también en el marco de un espacio en donde las leyes deben de aplicarse, deben de cumplirse, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo va la democracia hacia el futuro? ¿Y cómo se ha ido construyendo la democracia hasta ahora? ¿Hasta dónde estamos? Por ejemplo, Dahl dice que es poliarquía, ¿no? Pero bueno, eso es un término que utiliza él, ¿no? La democracia, como no hay democracia en el sentido que no se cumple de manera perfecta el ideal de libertad y de igualdad, que son los dos elementos fundamentales, entonces Dahl dice
Ahora no hay democracia, lo que hay es oligarquía. Algo parecido a la democracia. Ahora, estoy recordando que el padre Lancier, Hubert Lancier, a quien todos recordamos no solo por su labor en favor de los reclusos, sino también por sus juicios agudos y certeros, ¿no? Él dice en Los dientes del dragón, que es una de sus obras, ¿no?, que ha oído tantas veces hablar de una manera lírica y pomposa acerca de la democracia, que entonces él siempre que oye eso recuerda unos versos de Alfred de Musset que dicen así: he visto, dice Musset, la sombra de un cochero limpiar la sombra de una carroza con la sombra de un cepillo. Aquí sombra, desde luego, significa pues aparición vaga y fantástica de la imagen, ¿no?, de una persona o de una cosa ausente. Entonces, es común que se tome la democracia como una ausencia, es decir, como un ideal muy lejano, como una ficción y todo, como eso le volviendo a lo del futurismo, como algo que podría ocurrir, ¿no?, pero no como un hecho real y concreto, ¿no? Y además cuando se mencionan casos concretos, ¿no?, siempre hay pues una serie de peros que se pueden, ¿no? Entonces, ¿por qué esta tendencia a considerar la democracia más bien como una sombra? No tiene muchos creyentes, como no sean puramente así nominales, ¿no? Bueno, depende, eso es relativo, porque en algunos países no tiene muchos creyentes porque, digamos, los gobiernos elegidos por el pueblo no son eficientes, o porque un número amplio de ciudadanos no ejercen o no acceden a sus derechos democráticos. Y entonces ven que sus derechos humanos son violados, se sienten excluidos y marginados. Entonces, desde esa perspectiva, sí habría una visión cuestionadora de la democracia, porque no hay una diferencia entre democracia como valor y como principio y la democracia en cuanto a su ejecución. Entonces, el gobierno elegido democráticamente no resuelve ciertos problemas concretos, ergo, la democracia es mala, no sirve. Bueno, eso es lo que decía pues un gobernante, usted recuerda, hace 50 años la democracia no se come. Sí, pues, y también de él decían, aunque ahora parece que es un lugar común, ¿no?, robó pero hizo. Y yo me acuerdo cuando era chico, escuchaba a la señora de Lima, yo era chico en los años 50, decía, fulano está, ¿no?, presidente de la República, militar, que dio un golpe de Estado con Bustamante, sabemos quién es. Entonces, a veces decían, no, que había robado. Bueno, robó, pero hizo. Entonces, esto es un problema de orden ético, pero voy a esto. En cambio, en sociedades donde la democracia funciona mejor, hay más transparencia, hay más participación ciudadana, hay más deliberación, hay mayores mecanismos de control, entonces la gente está más satisfecha. En la reciente encuesta que ha habido, el Latino Barómetro, el país de América Latina más satisfecho con la democracia, Uruguay, 66%. Perú, penúltimo, 17%. Ahora, yo no creo que la democracia sea culpable de eso. Yo creo que nuestros problemas trascienden, y creo en parte que es porque no ha habido democracia en el Perú. Creo que ha habido, es decir, la posibilidad de construir un modelo a partir del constitucionalismo liberal que nos viene del siglo XIX, nunca se efectuó. Nuestra sociedad históricamente ha sido oligárquica y conservadora, y entonces si es así, si es oligárquica, no puede ser democrática. Sin embargo, se han ganado espacios democráticos. Y creo que esos espacios hay que seguirlos construyendo. Bueno, en todo caso diría, pues, si hay una sombra en la democracia, tendría que decir, pues, como Leonidas, lucharemos en la sombra, lo que queremos en la democracia. Claro. ¿No? No, yo también estaba recordando eso de que robó, pero hizo, etcétera. No es una cuestión, digamos, del ámbito latinoamericano, ¿no? Es una cuestión muy general. Vea, hay una expresión de Bernard Shaw que no tenía nada de latinoamericano. Y cuando se le preguntaba, ¿y usted qué opina de la democracia?, él decía, es una mayoría incompetente que elige a una minoría corrupta. Eso dicho allá, ¿no? Entonces hay siempre ese lastre. Algo también decía Bertrand Russell sobre eso, ¿no? Claro, Bertrand Russell decía que la democracia era un grupo de sabidos que se divertían con el voto de unos tontos, una cosa así. Bueno, pero
Bueno, está bien, pues esas son las críticas que se le puede hacer a la democracia. Pero habría que ver en qué medida, al margen de esas críticas, se puede avanzar en una mayor democratización. No, probablemente, pues, ¿a qué se referían sobre todo Shaw y Russell? Al hecho de una democracia de aquella época que era una democracia mucho más restringida. Por ejemplo, Marx. ¿Por qué Marx? No, pero, perdón. No,